Seguimos en Paradigma, ahí con esta flor de la Marta recibimos a Vanessa Morales. Muy buenos días, ¿cómo te va, Vanessa? Buenos días, muchas gracias, muy contenta de estar de nuevo por acá. Bueno, tantos temas para conversar, pero contanos un poco de la dirección de adicciones o cómo es el... De prevención de adicciones. Prevención. ¿Cómo está la tarea? Tuvimos la suerte de conversar con vos cuando eras muy nuevita, llena de expectativas y ansiedades. Un año es una pequeña experiencia, pero ya es un momento para ir recordando esos comienzos, cómo lo veías a tu tarea, la veías a tu tarea en el comienzo. ¿Y qué análisis haces hoy? Bueno, creo que lo más importante a destacar es que algo que creo no cambió desde mi perspectiva, desde que comencé el trabajo, es que se debe trabajar cuando uno habla de prevención con la gente. Y no solo porque uno piensa prevención de adicciones, piensa en chicos, jóvenes, no, la prevención se debe trabajar con todos y desde todas las perspectivas. Eso creo que es algo que no ha cambiado, por ahí formas de metodología, fuimos adaptando, fuimos viendo, por ejemplo, el tema de trabajar con grupos más chicos, porque a veces es difícil que la gente se interiorice o se interese de estos temas. Y se sincere. Sí, también que se sincere, pero sobre todo que esté dispuesto a, como dice usted, sincerarse y después de ese sinceramiento hacer algo, hagamos algo juntos. Creo que esa es mi propuesta. Y dentro de tu equipo de trabajo, lo que iban conversando con el intendente Osela, cómo esos proyectos, esas ilusiones iniciales, en qué tareas concretas se fueron y cuál es tu experiencia hoy. Sí, ciertamente recibimos mucho apoyo del intendente Osela y justamente fue impulsado por él la idea de poder trabajar más cerca de la gente, llegar a ellos, ir nosotros a donde ellos están, porque por ahí es más difícil que la gente venga a donde estamos nosotros, así que ir nosotros a la gente y ahí hacer nuestro trabajo. De ahí surgieron varias propuestas en las que estamos trabajando ahora. Por ejemplo, ya lo comenté creo en visitas anteriores, el tema de la ventana epidemiológica, esta encuesta para recabar información que estamos por estar realizando la semana que viene. Por fin se ha podido concretar con las instituciones que regulan este trabajo, que es el Observatorio Argentino de Drogas, que depende de la CEDRONAR. Vamos a estar haciendo en ámbitos educativos y de salud, en 4 instituciones educativas de nivel medio y en una sala municipal. Consideramos que la realización de esta ventana era una prioridad de suma importancia para nosotros, ya que muchas veces nos dicen que lo urgente nos tapa lo importante y que nos pasamos por ahí apagando el fuego del momento y no previniendo, que es lo que debería ser nuestra tarea. Con esta nueva información que vamos a tener, podemos incorporar un panorama cierto y actual de lo que sería el consumo para poder planificar nuestras acciones futuras. También, ¿sí? Sí, perdóname. En alguna oportunidad, en el transcurso del año pasado, nosotros hemos estado en una reunión en el obispado y estaba todavía Gerardo de intendente y habían varios grupos de gente que está trabajando en la problemática, coordinado por el obispo, esa reunión. Y ahí le planteaban de que necesitaban una mayor participación y presencia del municipio y de poder ir coordinando. Ahora hace poco leímos una información periodística donde Monseñor Canessín plantea ese terrible problema
y la necesidad de que nosotros como sociedad nos involucremos, participemos, comunicadores, profesionales. ¿Cómo está esa tarea desde el municipio en su vínculo con otras instituciones que trabajan en el tema? Bueno, nuestro vínculo, sobre todo para poder fortalecer esto, es que convocamos a la conformación de una mesa interactoral para el abordaje integral de los consumos problemáticos. Es un nombre un poquito largo, como un trabalenguas, pero expresa allí en sus palabras qué es lo que queremos hacer con esta mesa. Ya nos hemos reunido en 3 ocasiones y creería que la semana que viene estaríamos teniendo una nueva reunión donde convocamos a todas aquellas instituciones que trabajen con la problemática de consumos de manera directa o de manera indirecta, porque muchas veces nos pasa que existen problemáticas que no son el consumo, pero que siempre de manera transversal tienen algún tipo de contacto. Y los objetivos de esta mesa el objetivo principal es poder realizar un protocolo de acción conjunta entre todas las instituciones que conforman la red local y como objetivo adjunto, digamos, un anexo, es la creación de un recursero de la red local. Es decir, saber cuáles son los recursos con los que cuenta cada institución, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, hasta dónde llegan sus responsabilidades, dónde terminan, y poder ir haciendo esta cadena de modo que aquellas personas que deban transitar por estas instituciones puedan hacerlo de la manera más fluida posible y con la menor violación a sus derechos que podamos lograr. De algunos artículos que yo leo acá en el programa, salen datos, por ejemplo, referidos la otra vez, uno nada más y nada menos que del general Martín Balsa, que hablaba que no desatendamos el problema del narcotráfico. Y en ese artículo decía que el 90% de los recursos hacia el sector están destinados a la represión. Se lo lleva tanto las acciones de fuerzas de seguridad o toda la estructura judicial. Y solamente un 10% es para la prevención. ¿Qué opinás de eso? Sí, esta es una opinión que es compartida por varios referentes de este tipo de instituciones. Si bien nadie plantea que debe dedicarse menos esfuerzo o menos recursos en la lucha contra el narcotráfico, sí les gustaría que la proporcionalidad fuera un poco más equitativa. ¿Por qué? Porque la sustancia en sí sola, yo ya lo he mencionado otras veces que estamos acá, que he estado yo acá, la sustancia en sí sola es un objeto, no actúa sola. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo en la persona, en los dispositivos que trabajan con las personas. Y sí, si tenemos en cuenta esta proporción que menciona el artículo, un 90% a un 10%, algo que nos sucedió en la mesa es que muchos han expresado que todos sienten que tienen menos recursos de los que necesitarían, pero algo positivo que salió de poder encontrarnos y conversar entre todos es el darnos cuenta que no estamos solos. Es decir, con los recursos que tenemos cada uno, si trabajamos entre todos en la red local, podemos optimizar estos recursos. Ahora, vayamos a un plano general, porque yo creo que todavía subsiste en nosotros, por lo menos la gente mayor como yo, de que están las drogas peligrosas y que si uno se fuma un porro y se va al infierno, explota la cabeza, y toda una serie de tabúes, mientras que vemos con mucho más naturalidad lo que es el consumo del alcohol, el consumo de los psicofármacos, la forma en que se automedican o que inclusive permisivamente se receta, y bueno, todo ese combo cultural
cómo actúa vamos a cosas concretas. Se aproximan las fiestas de fin de curso y es como todo un terreno de iniciación donde el alcohol no pareciera ser un problema muy grave. Sí, ciertamente esto es, como vos decís, es un tema cultural que deviene de lo que es la clasificación muchas veces de lo que es drogas legales y drogas ilegales. O si quieren los podemos referir a sustancias psicoactivas, que son las sustancias que una vez ingresadas al organismo tienen un efecto sobre nuestro sistema nervioso central. En esto, droga, lo que decimos droga, tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, todas son sustancias psicoactivas, así que podríamos clasificarlas como drogas ya que tienen un efecto en nuestro cuerpo. La palabra coloquial droga muchas veces la usamos para las drogas ilegales, pero esta perspectiva de peligrosidad de unas y benignidad hasta cierto punto de otras nos perjudica en el sentido de que estamos dejando pasar muchas situaciones que involucran a estas sustancias legales y supuestamente menos nocivas por la sustancia. Y esto es algo que para poder hacer un cambio de paradigma podemos tener en cuenta el modelo multimodal que propone el Lacedronar para el trabajo de las adicciones o de los consumos problemáticos, mejor dicho, que es el de tener en cuenta al sujeto, la sustancia y el contexto en cualquier situación de consumo. ¿Sí? Un consumo problemático puede ser redundantemente problemático por cualquiera de estos tres aspectos, por la persona, por el contexto o por la sustancia. Es decir, que nosotros podemos tomar la sustancia que nosotros consideremos más benigna, pero todavía tenemos a la persona y el contexto, y cualquier consumo puede volverse problemático bajo ciertas circunstancias. Y respecto al tema de las fiestas de fin de año, la realidad es que ahí ya estamos llegando al final. Esto empieza mucho antes, empieza más o menos en la fiesta de 15. A las fiestas los chicos ya llegan habiendo probado, aunque sea alcohol. Y esto viene permitido en gran cantidad, digamos, de porcentaje por sus propios padres. Vanessa, hay una cuestión de barrera generacional, porque estamos hablando de un chico que se inicia en el consumo de drogas, tabaco y alcohol, para ser leves en el comienzo. Y ese adolescente, y que lamentable y tristemente, dolorosamente, esa edad se va bajando cada año de iniciación, el mundo donde ellos viven, donde se encierran, cómo están, cuando te escuchan hablar a vos, no tengo ninguna duda de decir, la vieja está con eso de que no se puede, porque pese a tu juventud y tu lozanía, todo para ellos, y yo ya soy, bueno, mucho más que un dinosaurio, pero es como que ellos tienen otro círculo con otros valores, con otros códigos, y que el que no prueba el alcohol, el que no probó una pitada y bueno, no está en el grupo y que no está disfrutando de todo eso que ellos tienen que aprovechar y en ese momento. Bueno, yo creo que en realidad estos valores no son tan extraños a la sociedad en general, porque si consideramos que vivimos en una sociedad de consumo, en general consumimos cosas, sustancias, experiencias, y para ser felices esta sociedad dice que hay que consumir algo, lo que sea. Cuando más consumís, mejor. Lo que consumís te define, sos lo que comprás. Entonces, estos chicos no es que bajaron de un platillo volador, los trajo la cigüeña y no sabemos de dónde tienen estas ideas. Estas ideas se las transmitimos nosotros. Las tenemos nosotros, y quizás uno dice, no, pero yo nunca consumí una sustancia.
pero tenemos otros tipos de consumo de tecnología, consumo de televisión. Entonces, es la actitud lo que se va reproduciendo. Y respecto a lo que me decías por ahí de la actitud del joven frente a lo que es la prevención, nuestra idea siempre fue trabajar, sobre todo con los chicos un poco más grandes, lo que es el consumo responsable. Porque la realidad es... No hacer tabú y prohibido todo, porque eso como que los motiva más todavía. Es que la prohibición ya está, ya existe, y eso no ha detenido a nadie a consumir. Claro. La venta de bebidas alcohólicas para menores de 18 años es ilegal, y sin embargo eso no ha detenido a nadie de ir a un kiosco en cualquier lugar y comprar una cerveza. O las casas en las que está permitido, entre comillas, para hacer las previas. Sí, la realidad es también que si nosotros nos pusiéramos, como vos decís, en esta posición de prohibido, siempre hay un lugar, siempre hay un chico, una persona, un kiosco, y la realidad es que muchos chicos que comienzan a consumir, como estábamos dando ejemplo, alcohol, son muy jóvenes y al estar en este ambiente de prohibición no tienen la menor idea de cómo funciona el alcohol, qué es lo que hace a su cuerpo, cómo cuidarse, no saben cómo reconocer sus límites, no saben cómo reconocer el momento. Por ejemplo, nosotros repartimos mucha folletería respecto a lo que es la intoxicación alcohólica, o como se le dice, Sí. el coma alcohólico, de saber qué hacer, de saber qué no hacer, porque existen muchísimos mitos sobre qué tenemos que hacer con ese amigo que se desmayó porque tomó mucho, y cómo hacemos, cómo lo ponemos, que si lo hacemos vomitar, que si le tiramos agua fría. Ya les digo que no tienen que hacer ninguna de esas dos cosas, por favor. Son totalmente nocivas para la persona en esa situación. Eso era, y me hace acordar un amigo, porque hace muchos, 50 años o más de 50 años, si se emborrachaba totalmente un compañero, una compañera, era como una excepción. Y nosotros con un amigo, y en pleno invierno no tuvimos nada mejor que agarrarlo. Él se había empedado porque nunca tomaba. Ese día tomó un poco de más y le pegamos un baño de agua fría, que es lo que está diciendo vos, como que ese shock lo va a reanimar. Sí, sí, así es. Sobre todo creo muy importante de saber diferenciar entre que haya tomado un poco de más y ya lo que es una situación de emergencia. De riesgo, así es, de vida. Sí. Y tener en cuenta de que existe un riesgo de vida. Eso. Porque muchas veces se pasó del alcohol, déjalo que duerma. Y la realidad es que mucha gente después no se vuelve a despertar. Bueno, siempre muy interesante los temas. Yo creo que en la experiencia que vas adquiriendo en tu tarea, el contacto con la gente, se van a ir enriqueciendo tus conocimientos, y creo que tener los mensajes para que los padres pensemos, nosotros como sociedad tomemos conciencia de cuán grave es ese tema, y bueno, es todo un desafío que tendrás sus frustraciones y tendrás los logros que vayas alcanzando. Bueno, creo yo también que lo importante de aquellas personas que son padres o tutores o responsables de alguien que se encuentra en una edad adolescente, de empezar este consumo, es no asustarse, no llevarse las manos a la cabeza, no ponerse en una situación que uno no pueda manejar, en el sentido de mi hijo o mi hija no toma o está prohibido. La realidad es que a menos que lo sigas a todos lados y lo persigas, nunca podés saber qué es lo que hace tu hijo. Entonces, lo más importante es poder hablar, un diálogo sincero, abierto y, como vos decías, sin tabúes, de lo que es el consumo, de saber que esto existe, está, y de que hay todo
una industria, una maquinaria gigantesca que sí está apuntando a los jóvenes por su vulnerabilidad para poder engancharlos, digamos, en el consumo de estas sustancias, pero de no pensar que no van a tomar o que no van a fumar o que no van a consumir ningún tipo de sustancia porque uno le diga y le explique todos los efectos nocivos que tienen. Si eso sirviera para algo, no habría doctores que fumen, porque nadie sabe mejor que ellos qué es lo que le hace el tabaco al cuerpo, a nuestra biología, y sin embargo, muchísimos médicos lo hacen. Entonces, la incorporación de información en sí misma y sin una intencionalidad y un diálogo abierto, no puede generar un cambio en los patrones de consumo. Muy bien, Vanessa, un gusto, como siempre, charlar con vos. Estás permanentemente invitada porque creo que todo lo que vos podés ir transmitiendo y el equipo de trabajo de la municipalidad es muy necesario y es muy valioso. Así que gracias por venir. Gracias a vos.